Lo malo no es que se peque, siempre se ha pecado. En la Edad Media se pecaba también mucho. Pero aquellos hombres de la Edad Media pues emprendían, por ejemplo, el camino de Santiago pasando por el Pirineo, viniendo de todas las partes de Europa, y para llegar a Santiago de Compostela a recibir las indulgencias que allí se daban y a confesar sus propios pecados. Eran hombres de fe. Pero lo malo de nuestra época es que se ha perdido la conciencia de pecado. ¿Y por qué se ha perdido la conciencia de pecado? Yo diría que hay dos razones fundamentales. Una, por el mismo concepto de Dios que se tiene. Sí, la gente cree en Dios. Pero es ese Dios del deísmo, de ese movimiento del siglo XVII, que se cuaja sobre todo en la Ilustración francesa. Es un Dios que existe, que ha creado este mundo, pero que queda allí lejos en su trascendencia y que no interviene en la historia para salvar al hombre. Dios crea, pone en marcha este mundo como si fuera un reloj y se queda allí lejos. Es un Dios lejano, es un Dios al que no se le ofende, es un Dios que calla, es un Dios que no tiene rostro, es un Dios muy cómodo. Ese es un poco el Dios de nuestra gente, cuando la gente dice que cree, porque alguien tiene que existir, pero nada más, y no le conoce siquiera con el verdadero rostro que Dios tiene de Padre en Cristo, ¿no es cierto? Y otra segunda razón fundamental es pues que el hombre quiere determinar por sí mismo el bien y el mal. A mí, ¿quién me va a decir lo que es pecado? Lo digo yo. Yo mismo establezco mi comportamiento. Es el pecado de Adán, del que hablábamos un día. ¿Recordáis? Decíamos que el pecado de Adán no había consistido en coger una manzana, sino en querer determinar por sí mismo el bien y el mal al margen de Dios. Pues eso es lo que quiere hacer el hombre. Yo tengo mi propia conciencia y cada uno tiene su propia conciencia. Habréis oído hablar de esta frase, ¿no? Cada uno tiene su propia conciencia. Yo determino el bien y el mal. Es un reflejo del relativismo en el que estamos viviendo cada vez más. ¿No es cierto? Ya no hay valores permanentes, absolutos. Cada uno tiene su propia conciencia y es la conciencia la que determina la conciencia individual de cada uno, el bien y el mal. De esa forma se va perdiendo claramente la conciencia de pecado.